¿Cuántos quieren irse a llenar de Dios? ¿Cuántos quieren ir a recibir más de lo que han recibido? Es precioso, hermanos, dejarse guiar y que Dios sea llenando el vacío que de repente hay en nosotros. Gloria al Señor. Es un privilegio, mis amados hermanos. Yo voy a compartir una palabra brevemente. Usted sabe que Dios a usted lo llamó con un propósito. Dios la llamó con un propósito. Dios nos ha llamado para que seamos bendecidos y que seamos de bendición. De que seamos bendecidos. Pero para ser bendecidos, mis amados, hay un requisito. Tenemos que salir. Tenemos que obedecer para que podamos ser bendecidos. Y yo quiero ir rápidamente a la palabra en esta hora. Extienda su mano para acá y dígale: Padre, en esta preciosa hora quiero que me hables a través de tu palabra. Que no sea yo hablando, Señor, sino tu palabra a través de mi Padre, en el nombre de Jesús. Señor, habla, que tu pueblo escucha. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. En esta hora, Padre, gracias. Gracias por esa presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo en este lugar. Padre, toca los corazones, Señor, a través de esta palabra. Señor, y que pueda hacer impacto, Señor. Y que pueda, Señor, hacer cambio en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Mire, no importa quién dé la palabra, usted reciba la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios usa lo que Él quiere y a quien quiere. Números 22-28, usted se da cuenta que ahí tuvo que usar una burra. Hechos capítulo 5 versículo 15, Dios te va a hablar. ¿Usted quiere ser bendecido? Dígale a su hermano que tiene a la par: quiero ser bendecido, pero tengo que salir. Dígale: quiero ser bendecido, pero tengo que salir. Tengo que salir. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12. Quiero centrarme más adelante en otro capítulo. ¿Lo tiene? La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 1 del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a Hechos 7, versículo 3. Y voy a notar una palabra diferente ahí. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Dios le habla a Abraham. En ese tiempo Abraham hace un pacto con Abraham. Desde antes él le había dicho: tienes que salir de la tierra donde estás, de la casa de donde estás. ¿Cómo le dice? Vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de donde estás. Vete, sal. Deja a tus parientes para que puedas ser bendecido. Vas a ser de bendición. En el capítulo 7 de Hechos dice: sal. ¿Qué le suena a usted la palabra sal? No sal de salar, sal. Salir, huir, correr, irse. En esta tarde o en esta noche yo le pregunto: ¿en qué tierra usted está parado? ¿En qué tierra estamos parados? ¿Se ha puesto a pensar un momentito usted dónde usted está parado? ¿Dónde usted se ha posesionado? ¿Dónde usted está es de bendición? Dios le dice a Abraham: vete. Para que yo te pueda bendecir, tienes que salir. Tienes que irte. Y la Biblia dice que Abraham salió. Abraham se fue. Pero note lo que Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero el asunto está que Abraham viene, pero se trae un pedacito de su parentela. Se trae a su sobrino. Si usted nota y se da cuenta, hay una pequeña desobediencia. Porque le dice Dios: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero él se viene arrastrando a su sobrino. ¿Cuántos de nosotros venimos a Dios, pero todavía venimos arrastrando un pedacito de nuestra parentela, pues, de nuestras familias? La Biblia dice: el que no aborrece padre, madre e hijos, todo lo que es familia, pero no es que usted la va a deshonrarla, la va a tirar. No, es lo que hay dentro de esa casa, es lo que hay dentro de la familia que nosotros tenemos que dejar para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser de bendición. Tenemos que salir y no venir arrastrando. ¿En qué tierra estamos parados? Salimos. Hemos venido al camino de Dios, pero de repente, mis amados hermanos, no solamente venimos arrastrando el pariente, venimos arrastrando tierra todavía. Por eso muchas veces Dios no nos bendice,
Dios no nos prospera, Dios no nos levanta, Dios no nos saca, que todavía tenemos tierra en los zapatos, tierra de egoísmo, tierra de envidia, tierra de chismes, tierra de rencor, de odio. Para que podamos ser bendecidos, tenemos que quitarnos, mis amados hermanos, esa tierra. Bendito Dios. El 17, versículo 1. Mire cómo Dios, cuando Dios hace el pacto con Abraham, Él le dice: te voy a bendecir, te voy a engrandecer tu nombre. Y tu descendencia va a ser grande. Versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si notamos en el versículo anterior, desde el capítulo 11, nos damos cuenta la edad de Abraham. Y cuando Dios lo empieza a bendecir, cuando Dios cumple su pacto con Abraham, de 90 y ¿cuántos años? 99 años. Dios le dijo: va a ser tu descendencia enorme, va a ser grande tu descendencia. Pero el problema, que su esposa era estéril, no podía tener hijos. Imagínense, uno de nosotros que de repente la muchacha no pueda tener hijos. No puede tener hijos ya, no puede tener hijos, y más de esa edad. Pero Dios cumple lo que promete. Dios te ha prometido bendecir. Dios te va a bendecir. Dios te va a sacar. Y Dios te va a prosperar y te va a levantar. No importa dónde estés, Dios te va a levantar. Pero le dice, note usted, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, pero sé perfecto. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, nos ha hablado? Yo quiero bendecirte, pero camina derechito. Camina derechito para que yo te pueda bendecir. Vamos. Y dice el 2: y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Mire, hermanos, Dios quiere hacer un compromiso con usted, pero con usted, no con toda la familia. Dios trata de persona y Dios, de usted solamente y Dios. Por eso le dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y mire lo que hizo Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden decir: yo voy a servir de bendición, no a uno, no a dos, no a tres, no a cuatro, sino a muchos? A muchos. Dios nos ha llamado para que seamos de bendición, para que seamos bendecidos.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. ¿Qué le dice en el capítulo 12? Yo voy a engrandecer tu nombre, y no solamente en número. Dios le cambia el nombre a Abraham. Ya no se llama Abraham, sino Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Vuelve a repetirle Dios: y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. El 8: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, a toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿A cuánto Dios nos ha bendecido, nos ha heredado? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho, si usted ha hecho un compromiso con Dios, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a bendecir, porque Él no se va a quedar con lo prometido. Yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a levantar. ¿Cuántos son prosperados? El 9: y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Dios cumple el pacto? ¿Sí o no? Dios cumple el pacto con Abraham. Pero le vuelvo y repito, Él le dice: para que yo te pueda hacer, para que yo te pueda bendecir, tienes que salir de donde estás. Vete, para que yo pueda bendecirte, y te voy a hacer padre de muchedumbre. Esta palabra, mis amados hermanos, mientras yo leí esta palabra, venía a mi mente muchos hermanos, muchas hermanas, hermanos que hablan la palabra, hermanos, como dice la palabra, con denuedo. Traen la gente, llevan la gente al retiro, y Dios los bendice, Dios los prospera, porque han entendido la palabra. Nosotros, para que podamos, hermanos, recibir de Dios esa porción, tenemos que ser obedientes y entender lo que Dios quiere para nosotros. Usted no es cualquier cosa, usted no se sienta menos. Usted diga: soy el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no soy cualquier cosa. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién le dijo a usted que usted es cualquier cosa? Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Pero tiene que haber en nosotros obediencia. Si Dios nos dice: sal de ahí, yo te voy a bendecir, sal, vete, no esperes más, no esperemos segundo llamado.
Dios está con las manos llenas. Él está así, esperando que nosotros le pidamos, esperando que nosotros le digamos: Señor, dame. Padre, dame. Y me dicen también que muchas veces nosotros no recibimos porque pedimos más. Pero en esta tarde, la noticia es que Dios nos quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere levantar y Dios te quiere prosperar. Pero tienes que salir de donde estás. Tienes que levantarte y decirle: Señor, llévame a donde tú me quieres llevar. Muéstrame la tierra que tú me quieres mostrar. Yo quiero estar diferente, quiero ser diferente, quiero estar en otra posición, quiero ser bendecido y quiero ser de bendición para otros. Pero tienes que salir.